En esta presentación vamos a revisar las reacciones de algunas biomoléculas. Recordemos que en la unidad número 3, en la página principal, podemos encontrar las características de la estructura de algunas biomoléculas. Por ello, ahora tendremos la atención en las reacciones que experimentan estas biomoléculas. El contenido de esta presentación consta de el objetivo, reacciones de reducción de carbohidratos, oxidación de carbohidratos, formación de cianhidrinas y extensión de la cadena, reacciones de acilación y alquilación de grupos hidroxilos, conclusiones y referencias de la presentación. Como objetivo entonces tenemos orientar al estudiante acerca de las reacciones químicas que experimentan los carbohidratos y otras biomoléculas de interés. Iniciaremos con una de las reacciones que experimentan los carbohidratos y es la reducción. Se pueden llevar a cabo las reducciones del grupo carbonilo de aldosas y cetonas al reaccionar con boriduro de sodio o por hidrogenación catalítica con hidrógeno, níquel o paladio. Recordemos que los carbohidratos tienen en su estructura grupos funcionales aldehído y cetona, y son estos los que experimentan y permiten la reacción. Por ejemplo, en presencia de hidrógeno y níquel, la arabinosa permite la formación de el arabinitol, es decir, de un aldehído se pasa a un alcohol, permitiendo la formación de alditoles. Por otra parte, los carbohidratos también se pueden oxidar. Una reacción representativa de ello es una de las que realizamos en el laboratorio en una de las prácticas donde tomamos el carbohidrato y lo ponemos a reaccionar con un reactivo denominado Benedict. Benedict es una solución de sulfato de cobre 2 en forma de su complejo con citrato. Esta prueba cualitativa que se realiza en el laboratorio se toma como positiva cuando hay cambio de coloración. ¿Qué significa que sea positiva? Significa que sí hay una reacción. En el caso de los aldehídos, cuando reaccionan con este reactivo, el medio básico, se forma un ácido carboxílico y además óxido de cobre 1. Es por ello que observamos que cuando tenemos el aldehído más la solución de sulfato de cobre que tiene una apariencia azul clara, al reaccionar forman un precipitado rojo de cobre 1, significando que se dio la reacción de oxidación del compuesto orgánico, que en este caso es el aldehído, pero el cobre más 2 se redujo formando cobre 1. En la parte inferior vemos una imagen donde se ve como blanco, es decir, ese es el reactivo o la apariencia del reactivo de Benedict, y vemos otros tubos de ensayo con una coloración verde, amarilla y un precipitado rojo cobre. Significa que en cada uno de ellos sí hay presencia de carbohidrato, en este caso puede ser un azúcar reductor, sin embargo, debido a la diferencia de colores significa que hay trazas de carbohidrato en el caso del tubo con solución verde, o hay moderadamente presencia del carbohidrato en el tubo con una apariencia amarilla, o hay gran cantidad del carbohidrato reductor en el tubo con una apariencia de rojo precipitado. Por su parte, el reactivo de Fehling también permite experimentar una reacción de oxidación en carbohidratos. El reactivo de Fehling es un complejo de tartrato y sulfato de cobre 2. Al igual que en la anterior prueba, esta es una prueba cualitativa que se realiza en el laboratorio y se toma como positivo cuando hay cambio de coloración, es decir, cuando reacciona el aldehído presente en el carbohidrato, este va a generar un cambio de coloración de azul claro a un precipitado rojo cobre. ¿A qué se debe este cambio? Primero, a que en la presencia del aldehído que está en la estructura del carbohidrato o azúcar reductor, al reaccionar con el cobre 2+, este compuesto orgánico, es decir, el carbohidrato, va a generar una reacción de oxidación y por ende se va a formar un ácido carboxílico. Recordemos que en las reacciones de oxidación en compuestos orgánicos se forman enlaces nuevos carbono-oxígeno y se pierden enlaces carbono-hidrógeno. Por su parte, si una especie se oxida, que en este caso es el compuesto orgánico, la otra especie debe reducirse, que es el caso del cobre más 2. Este gana electrones y pasa a su estado de oxidación más 1, el cual tiene una apariencia de precipitado rojo de cobre y nos indica de forma cualitativa que se dio la reacción.
En la imagen vemos dos tubos de ensayo, uno al que llamamos blanco, debido a que es la solución azul que tiene o que presenta el reactivo de Fehling. Pero después de reaccionar, esta toma una coloración de rojo precipitado, lo cual nos indica que hay una presencia de un azúcar reductor y que ese azúcar tiene un grupo aldehído, el cual reacciona dando la reacción de oxidorreducción. Esta reacción también nos servirá para determinar diferencias entre aldehídos y cetonas, no solamente para determinar algunas propiedades de los carbohidratos, sino que también recordemos para diferenciar aldehídos y cetonas, que también se observa o se observará en el componente práctico. Siguiendo con los tipos de reacciones, también encontramos la formación de cianhidrinas y extensión de cadena. Recordemos que en los carbohidratos hay presencia de grupos aldehídos. Estos aldehídos, en presencia del grupo ciano, permiten la formación o inserción de un grupo ciano. Es decir, el aldehído se reemplaza por el grupo ciano, permitiendo así aumentar el número de carbonos. Como se puede observar en la reacción, vemos cómo la arabinosa, en presencia de cianuro de hidrógeno, el aldehído pasa a ser un grupo ciano, permitiéndose entonces la formación de una mezcla diasteromérica, que en este caso es el L-manononitrilo y el L-glucononitrilo. Por otra parte, recordemos que las cianhidrinas se caracterizan porque en la molécula o en el compuesto orgánico se presenta el grupo ciano e hidroxilo, y como se puede observar, estas dos últimas moléculas o estos dos productos presentan tanto el grupo ciano como el grupo hidroxilo, por eso se le llaman formación de cianhidrinas. Por otra parte, como vemos, hay una extensión de cadenas. Inicialmente en el reactivo, es decir, en la arabinosa, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y en los productos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hay una extensión de cadena, es decir, inserción de un nuevo carbono. A su vez, este carbono del ciano puede reducirse con hidrógeno y un catalizador como paladio para formar un grupo aldehído. De esta manera se extiende la cadena, dado que se tienen dos carbonos más que en la estructura inicial. Vemos cómo uno de los productos anteriormente vistos, el L-manonitrilo, en presencia de hidrógeno, agua, paladio y sulfato de bario, permite la formación de la L-manosa. Vemos que la diferencia estructural es que el grupo ciano cambia a un grupo aldehído. La acilación y alquilación de grupos hidroxilos también es otra reacción que experimentan los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos tienen presentes en su estructura grupos hidroxilo o alcoholes. Estas reacciones permiten unir cadenas alquílicas o grupos carbonilo a los grupos hidroxilo que presentan los carbohidratos. Esto con el propósito de cambiar funciones biológicas y propiedades químicas como solubilidad y estabilidad de los carbohidratos. Miremos algún ejemplo. Tenemos el alfa-D-glucopiranosa. El hidroxilo, que se está señalando con un recuadro rojo, es reemplazado por parte del anhídrido acético. Es decir, en este caso se da una reacción de acilación. Estamos generando o pasando de un grupo hidroxilo a un grupo éster, como podemos ver en el producto que se llama 1, 2, 3, 4, 6 penta o acetil alfa-D glucopiranosa. Vemos que ese hidroxilo se ha unido a un grupo CH3 y carbonilo, formando un nuevo grupo funcional que es denominado éster. Generalmente esta reacción de acilación se da con cloruros de acilo o anhídridos de ácidos en presencia de piridina y reaccionando con el carbohidrato de interés. Esta es la reacción de acilación. Vamos a ver la reacción de alquilación. En la reacción de alquilación, también ese grupo hidroxilo que se está señalando con el recuadro rojo es sustituido por un grupo alquílico. En este caso tenemos la alfa-D glucopiranósido de metilo,
que reacciona con el yoduro de metilo, en presencia de un reactivo de plata y metanol, formándose como grupo funcional nuevo un éster, que en este caso se llama esta molécula completa 2,3,4,6 tetra o metil alfa D glucopiranósido de metilo. Significa entonces que a ese oxígeno le hemos sustituido o le hemos reemplazado el protón del grupo hidroxilo por un grupo CH3, formando entonces un éster. Hemos analizado algunas reacciones que experimentan los carbohidratos. Ahora miraremos un poco algunos usos de otras biomoléculas, por ejemplo, las grasas. Las grasas permiten la producción de jabón a partir de la hidrólisis básica de los ésteres. Como vemos, las grasas tienen una estructura donde son cadenas largas y a su vez forman grupos éster que en presencia de hidróxido de sodio o un álcali forman como productos el glicerol y la sal de esos éster. Esa sal de esos éster es lo que denominamos nosotros como jabón. Recordemos que es una sal porque el grupo carbonilo está formando un enlace electrostático con el átomo de sodio. Es decir, él ya rompió esa cadena que lo unía al átomo de oxígeno y forma su sal, que en este caso es el jabón. Por otro lado tenemos las proteínas y también los péptidos. Recordemos que los péptidos permiten la formación de macromoléculas como las proteínas. Ahora bien, los péptidos, que son cadenas cortas o de peso molecular bajo compuestos por aminoácidos, tienen importancia a nivel industrial y farmacéutica. Uno de los métodos para sintetizar los péptidos es el método de Merrifield, el cual consiste en un método en estado sólido donde se utiliza una plataforma como resinas donde se va dando la reacción de unión a unión de cada uno de los aminoácidos. En el paso 1, el aminoácido protegido es importante en las reacciones de síntesis proteger algunos grupos que son muy reactivos, como en este caso el BOC, que permite proteger el grupo amino para que no reaccione con la resina. Para ello entonces, ese aminoácido reacciona a través de una reacción de sustitución nucleofílica del cloruro bencílico por el anión carboxilato formando un éster que está unido a la resina. Una vez se hace reacción entre el haluro de alquilo que está unido a la resina y el primer aminoácido, se desprotege ese grupo amino para que pueda reaccionar con otro reactivo o con otro aminoácido. Esa desprotección del grupo amino, al quitarle el producto BOC, se hace a través de una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico. Y luego se hace el siguiente paso, que es el paso 3, donde reacciona de nuevo entre el aminoácido que está unido a la resina y otro aminoácido libre a través de un acoplamiento utilizando NN-diciclohexilcarboidimida. Después de que se unen, se deben hacer lavados para eliminar el reactivo, el exceso de reactivo de la NN-diciclohexilcarboidimida y también del subproducto NN-diciclohexilúrea para que se pueda generar el siguiente paso, que es además de nuevo desproteger, que es el paso 4, se desprotege el grupo amino, que en este caso es el BOC, con ácido clorhídrico y se hace otra reacción, que ese sería el paso N, es decir, se sigue esa misma secuencia, desproteger, luego desproteger reacción y así sucesivamente. Es de importancia esta molécula, los péptidos, por ejemplo, porque se utilizan para regenerar ciertos tejidos o también se han incursionado en productos farmacéuticos para mejorar la producción de otras biomoléculas en el organismo. Como conclusión de esta presentación tenemos que los grupos funcionales estudiados se caracterizan por experimentar reacciones de oxidorreducción. Además de los grupos carbonilo, aldehído y cetona, los carbohidratos también presentan grupos reactivos como los hidroxilos,
los cuales permiten reacciones de extensión de cadena, reacciones de acilación y alquilación. Estas son las referencias de donde hemos desarrollado esta presentación. Agradecemos su atención y espero que sea de gran ayuda.